y estamos haciendo un trabajo para la materia de educación, comunicación y tecnología, que en este momento ya estamos a punto de culminar. Este conversatorio se trata sobre las transformaciones de la educación y su impacto en la sociedad, aprovechando el trabajo que recientemente acabamos de entregar. Y queremos hacerlo de esta manera para aprovechar los aprendizajes que obtuvimos a partir de la construcción de este trabajo. Eh, Hicimos una serie de preguntas en las cuales vamos a exponer lo que consideramos que es más relevante y vamos a empezar planteando las fortalezas y debilidades de la educación teniendo en cuenta los ciclos anteriores. Mi compañera ahora tiene la palabra. Bueno, entonces, rescatamos de la educación de siglos anteriores en un diálogo que tuvimos Joana y yo hablamos precisamente sobre algunos elementos como la autoridad, como la disciplina. A pesar de que la situación es muy diferente en esta época, son elementos que deben de continuar. ¿Sí? Son elementos rescatables sin que necesariamente nos vamos a ir a los extremos. Pero lo que es la autoridad, lo que es la disciplina y la norma, porque primero que todo hay que establecer la norma para poder organizar y para poder iniciar cualquier proceso pedagógico. Estamos de acuerdo con eso, como lo decía mi compañera, estuvimos hablando sobre el tema y llegamos a la conclusión de que no solamente ha sido válido, sino que también sigue siendo necesario implementar en muchos aspectos de lo que llamamos educación, digamos, conductista tradicional, porque si nos ubicamos en nuestro tiempo, sigue siendo necesario la implementación de esa norma para lograr que nuestros estudiantes puedan disciplinarse y que podamos llevar un proceso de educación significativo y acorde con nuestros contextos. Ellos necesitan de eso para poder continuar avanzando. Importante no irnos a los extremos y no llegar a lo que planteaba Luke sobre el castigo, pero tampoco es estar completamente en una situación en donde dejemos abierta la posibilidad de los estudiantes de hacer lo que les apetezca. Creo que de todas maneras la educación tiene que tener unos límites y esos límites pueden perfectamente estar enmarcados en principios que nos da el modelo o la corriente conductista. ¿Cierto? Sí. Okay. Bueno, vamos a continuar con el siguiente planteamiento que también nos lleva a la corriente conductista y es qué tanto hasta este momento se siguen aplicando en nuestra educación los refuerzos positivos y negativos. A pesar de que las cosas son diferentes en algún sentido, en las aulas de clase se siguen reforzando positivamente algunos y se siguen generando algunos elementos negativos, precisamente debido a los comportamientos de los mismos alumnos. El maestro es difícil que se pueda sustraer de esto. De todas maneras, estos pueden generar respuestas negativas y pueden generar respuestas positivas, pero si se replantea, es posible que haciendo un análisis para que no se parcialice, los alumnos puedan obtener con estos refuerzos positivos, puedan obtener un mejor aprendizaje, puedan obtener una mejor respuesta, que es lo que en última instancia estamos esperando. Eso es cierto. Yo creo que en el momento de reforzar o de generar un estímulo o respuesta a nuestros estudiantes, es necesario tener en cuenta la forma en la que los estudiantes aprenden. Y no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, no a todos hay que reforzarlos de la misma forma. Y no a todos los estudiantes malos, o sobre todo los estudiantes malos, hay que ejercer refuerzos o estímulos negativos. Me parece que tenemos que tener en cuenta que la equidad debe primar dentro del aula de clase y que si nosotros como docentes estamos en la capacidad, la obligación de generar estrategias que promuevan el conocimiento en el proceso de aprendizaje, podemos llegar a generar estímulos sobre ellos que al mismo nivel logren que todos emitan respuestas positivas con respecto a su proceso de formación. Seguimos hablando sobre las tendencias y corrientes pedagógicas y quisiéramos dar un punto de vista con respecto a lo que ha implicado las corrientes y las tendencias en la transformación de la educación en nuestro tiempo. Con referencia a todas las corrientes, tendencias, enfoques, modelos, han surgido a raíz de la necesidad
de orientar y reorientar la pedagogía y la educación a partir de nuevas ideas generadas en distintos tiempos y contextos, y en donde los pensadores han debatido sus posiciones sobre cuál es la mejor manera de llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Indiscutiblemente, las corrientes, los modelos, los enfoques, las tendencias han generado cambios en la educación. De hecho, por eso existen y están dentro de la historia de la educación. La pedagogía hoy es pedagogía por todo lo que se ha hecho en la historia con todos estos ideólogos, pensadores, que han logrado generar conceptos de validez que permitan a la educación avanzar y constituirse en una ciencia. Entonces estamos hablando de una transformación que no es de décadas, sino de siglos, que viene de mucho tiempo atrás y que efectivamente es lo que hoy tenemos como resultado de esos avances que gradualmente se han ido dando y que estamos a punto de seguir transformando a partir de las nuevas corrientes y de los nuevos modelos que siguen llegando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, estuvimos hablando justamente teniendo en cuenta el tema de las transformaciones, que hay dos cosas que se llegan a confundir y que llegan a cobrar relevancia en nuestro tiempo y son el concepto de instrucción y el concepto de formación. Y queríamos plantear cómo podemos lograr que en nuestras aulas se dé más el proceso de formación que de instrucción. Sí, con referencia a esto, hacíamos un análisis precisamente de cuando el alumno adquiere sus aprendizajes significativos, cuando el mismo alumno construye. Entonces estamos hablando de estrategias didácticas. Dentro de las estrategias didácticas, inclusive Joana decía cómo es posible que a través de la construcción en equipo los alumnos permitan o los alumnos adquieran aprendizajes que son significativos, donde no es el profesor la última palabra, no nos interesa que el profesor nos esté dictando el pedacito que hay que copiar, porque para el alumno eso puede ser, se olvida, rápidamente se olvida. O me queda consignado en un cuaderno una cantidad de información que mi pregunta es cuándo el alumno vuelve a sacar ese cuaderno, a revisar esa información, a interiorizar esa información, no lo hace. En tanto el alumno construye su propio conocimiento a partir de las estrategias didácticas, y eso pues es el papel del profesor en este caso. Uh-huh. El hecho es que tenemos que aprender a asumir que nuestra educación ya cambió y que por lo tanto tenemos que empezar a dejar de lado el simple concepto de instrucción como base de la formación. Entonces, cuando aportamos para que el alumno construya y no solamente para que internalice lo que el docente dicta o copia en un tablero, para que ellos copien también en su cuaderno, estamos aportando no solamente para que ellos construyan su propio conocimiento, sino también para que lo respeten, le den validez y le den continuidad. Si los alumnos, como decía Dora, son capaces de construir norma, obviamente va a ser más sencillo que ellos mismos la hagan respetar. Si el docente es capaz de diseñar estrategias que permitan al alumno generar su propio aprendizaje, generar su propio conocimiento a partir de una serie de contenidos que pues, ya previamente se habrán ofertado, será más sencillo y será mucho más viable que el aprendizaje sea no solamente más duradero, significativo, sino que realmente le sirva para su proyecto y para su proyecto de vida. Hablando entonces del proyecto de vida, queremos continuar con algo que nos ha generado cuestionamientos y nos ha generado inquietudes con respecto a la inclusión. Hablamos de aulas heterogéneas y quisiéramos plantear cómo afrontar el aprendizaje a partir de diferentes espacios, teniendo en cuenta la inclusión y este tipo de aulas. Sí, nos parece como un poquito complicado y de pronto un poquito deshonesto de parte de las administraciones, de los educadores, de los instructores, en la medida en que nosotros en nuestras aulas tenemos alumnos que no tenemos forma de manejarlos, no sabemos cómo manejarlos, no tenemos las herramientas, no tenemos el tiempo, no tenemos el espacio, no tenemos la disponibilidad de hacerlo. Podemos tener mucha voluntad, pero realmente no hay una forma sistematizada que me diga, yo le estoy garantizando que con este alumno, con este niño, yo le estoy dando los mínimos elementos que requiere. Lo ideal sería que el colegio apoye
planes donde participe currículos, se planteen estrategias, que no sea un problema del profesor. La institución recibe un alumno y el profesor queda totalmente aislado de cuál es el proceso, dónde están los procesos sistemáticamente, yo qué voy a hacer, cómo lo hago y cómo le estoy garantizando a este niño que si me está aprendiendo, que le estoy ayudando a él, a su familia, a su comunidad y a los demás compañeritos también que están viendo que tienen un compañero con necesidades especiales y nosotros como institución, como maestros, que estamos haciendo en este caso. Nosotros planteamos esta pregunta principalmente por la siguiente razón. Cuando estuvimos estudiando, leyendo, analizando, lo que se viene hablando sobre corrientes, enfoques y tendencias, encontramos un punto en común y es la promoción de la equidad en la educación. Cuando hablamos de equidad en este tiempo, tenemos que tener en cuenta las nuevas normas que dictan, que nos ordenan a los maestros tener en nuestras aulas a niños con necesidades especiales. Honestamente, es difícil trabajar con esa norma si no hay elementos que realmente le den validez y que realmente aporten a que el proceso de estos niños sea efectivo, como lo decía mi compañero. Si nosotros nos apegamos a lo que dicen todas estas nuevas teorías que revolucionan la educación, incluso a los nuevos decretos que dentro de nuestro sistema se han venido dando desde hace mucho tiempo, encontramos que, bueno, sí, se tienen en cuenta, pero hay que tenerlos en cuenta desde esas transformaciones que venimos hablando, desde esas transformaciones que realmente pueden aportar a su proceso y a la labor docente. No es solamente decir el alumno tiene los mismos derechos que un alumno regular y entonces tiene que estar en su aula, no. La idea es brindarle, como lo decía mi compañera, desde el currículo, desde el mismo PEI, desde el mismo Ministerio de Educación, las herramientas necesarias que lo apoyen, no solamente a nivel legislativo, sino a nivel educativo y formativo. Nos pareció muy importante incluir esa pregunta, porque a nivel del concepto de equidad se liga perfectamente con el tema que estamos tratando. Seguimos hablando sobre un punto específico de las corrientes y de la corriente conectivista. Pensamos, bueno, estamos en este punto hablando de este tema, de qué manera entonces se liga con nuestro tiempo. En todo, nosotros pensamos que la corriente conectivista es el retrato de la realidad que en este momento tenemos, no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo. Los espacios virtuales de aprendizaje son los que están mandando la parada en este momento a nivel de educación, no solamente en las instituciones que se dedican específicamente a la educación virtual, sino en todas las instituciones o en la mayoría de las instituciones que han estado considerando este modelo de enseñanza como un complemento o como una estrategia para mejorar sus procesos de formación, para mejorar el proceso que llevan a cabo con los estudiantes. Nosotros no podemos obviar que nuestro tiempo está compuesto por nuevas tecnologías, por informática, por redes, por información a todo nivel, por internet, por redes sociales, que de una u otra forma nos afectan, querámoslo o no, y que de alguna manera están siendo útiles para mejorar el proceso de los estudiantes. Si nosotros tenemos en cuenta eso, vamos a asumir que es necesario incluirlas dentro del modelo educativo, pese a que no ha caído muy bien o que se está desconociendo por parte del Ministerio de Educación la virtualidad como tal y por ende el mismo modelo conectivista. Nos parece que es algo completamente retrógrado y que es necesario replantear de manera unificada por parte de todas las instituciones que en este momento se dedican a promocionar la educación de los ciudadanos. Con referencia a eso, habíamos hecho un comentario acerca de en las instituciones educativas, donde la parte de las TIC es muy importante, es muy rico y la idea es que todos estemos trabajando con él. Entonces nos entra un interrogante. ¿Qué pasa con una gran mayoría de los profesores que por cualquier circunstancia no están o no estamos, porque de pronto en ocasiones no sucede, no estamos asumiendo el manejo de nuestros alumnos relacionándolos directamente con las tecnologías? Nos encontramos con unos colegios con 50 computadores,
con 20, con 30 tablets, y los profesores haciendo el quite, como se dice. ¿Por qué? Porque me dañan los equipos, porque yo no sé, porque yo no me enfrento, porque cuando el niño me pregunte yo qué le contesto. Entonces nos toca, nos ponemos a pensar en esa parte. La teoría es muy linda, la práctica se está haciendo. Entonces pensamos que se hace necesario como una creación de estrategias desde las instituciones, donde los maestros tengamos la obligación de alguna forma, ojalá no, ojalá fuera voluntaria, de llegar a enfrentarnos a las tecnologías de información para poder llegar a los alumnos y que esto se haga realidad. Ujú. Completamente de acuerdo. Uno de los otros puntos que encontramos analizando justamente pues todas estas teorías y leyendo todos estos documentos es la relación que se ha dado entre maestro-alumno a lo largo del tiempo y plantearse lo que siempre ha sido la referencia perdón, de una relación vertical versus una transformación que se plantea desde la nueva educación, en donde el alumno y docente deben tener pues lo ideal es que tengan una relación horizontal. ¿Cómo podría plantearse esto a partir de la escuela nueva? Pero más que todo, o sea, esto sí, vemos cómo podría hacerlo, pero nos planteamos El contexto, en las cuanto al situaciones contexto, contextuales. el contexto social que manejamos, por ejemplo, en las comunas de Medellín, con una cantidad de alumnos que no tienen, digamos, un norte claro, que viven en una situación de violencia. Entonces, ya habíamos hablado precisamente de algunas de las estrategias y pensamos que si se da un maestro con estrategias que motiven a los alumnos, que esto le genere a los alumnos un aprendizaje, una motivación, unas ganas de ir a la escuela, de volver a la escuela, puede plantearse y puede darse realmente que estos muchachos puedan adquirir su conocimiento y puedan acceder a la educación con todas las mismas condiciones que lo recibe cualquier alumno en otras circunstancias. Bueno, y hablábamos también, pues, partiendo de eso que dice Dora, y teniendo en cuenta las teorías de la escuela nueva, el planteamiento de esas estrategias, acudiendo a un ejemplo que sería la educación por proyectos. Ese es un mecanismo efectivo, pero teniendo en cuenta que sean proyectos reales que logren abordar situaciones y problemas contextuales en donde los alumnos y docentes estén inmersos y aprovechar ese tipo de situaciones para que el alumno conozca su espacio y que el docente se convierta en un facilitador de su aprendizaje y en un cómplice de su proceso, no en un ente que juzga y no en un personaje que simplemente está dispuesto a calificar lo que el alumno hace, sino a aportar a su proceso, apoyar exactamente. Y esos proyectos que se plantean que se deben fabricar en medio de esos conflictos, sirven justamente para que el alumno no solamente se concientice de la situación de su contexto y de su sociedad, sino para que aporte soluciones, para que aprenda a comprender sus problemas y para que tenga claridad con respecto a cómo debe ubicarse, cómo debe integrarse y cómo ese profesor puede llegar a ser una ayuda significativa para que él empiece a entender todo ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, yo creo que ya. Sí, ya con esto estamos concluyendo. Concluimos con esa pregunta porque nos pareció pues, que una de las problemáticas de la educación tradicional, sin llegar a satanizar la educación tradicional, es justamente la relación que se ha llevado o la imagen de la relación maestro-alumno y creemos que esto es como la mejor manera de cerrar esta conversación. Muchísimas gracias entonces a todos. Entonces, muchas gracias por la atención y una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.